Eduardo Espíndola Durán. La 1480, tu voz en radio. Hola, hola, muy pero muy buenas noches, mi querida y distinguida masiva audiencia. Un miércoles más presente en los estudios de la 1480, tu voz en radio. Y por supuesto, como cada miércoles, con tu programa Sin Pelos en la Lengua. Verdaderamente es una alegría estar nuevamente presentes para poder ingresar hacia sus hogares mediante las potentes ondas de esta radioemisora que verdaderamente te brinda los micrófonos para que puedas expresar todo el acontecer que vas viendo en tu barrio, en tu zona, en tu ciudad, en tu patria, en tu nación y en el mundo. Verdaderamente es una alegría poder contar con el acompañamiento de todos y cada uno de ustedes que está de allá, del otro lado del receptor, acompañándonos como es cada miércoles. Verdaderamente hoy, miércoles 25 de marzo del 2026, cómo corre el tiempo, de verdad, que no se puede frenar. Creo que tengo que cambiar las pastillas de freno del tiempo, pero no hay manera. Para esas cosas precisamente no hay cambio y no hay tiempo ni espacio que nos deje el acontecer diario de nuestra propia vida. El sistema en el que vamos viviendo, cada día despertamos cargados de cada situación que no es gratificante, como se dio el tema de nuevamente la subida de la nafta, de la gasolina. Es increíble, pero bueno, vamos a ir tocando distintos puntos precisamente que se van dando día a día durante la semana, durante el inicio de semana, y que nosotros vamos afrontando. Bueno, mis queridos amigos, quien les habla, Eduardo Espíndola Durán, y en los controles técnicos y en la dirección, Marcelo Almirón, quien estará acompañándonos precisamente, dando su punto de vista mediante su lectura que él tiene frente al tema que vamos a abordar hoy y distintos videos que suelo traer referente al día a día que se van dando y la visión que tiene cada ser humano, porque cada ser humano tiene el derecho de expresar, porque vivimos en un mundo libre y según actualmente en la Argentina está puesto este hermoso dicho: ¡viva la libertad! Caracol, no lo digo de la otra manera porque no soy tan simpatizante de esa terminología, pero es una manera de poder expresar precisamente las cosas diarias que se van dando y cada uno va manifestando referente a la lectura o la visión que tiene cada ser humano y de cualquier parte del mundo. Así que nada, este miércoles vamos a tocar un tema que es un objeto. Ustedes pueden precisamente llamar a la radio, mandar un mensaje, enviar un mensaje de WhatsApp o contactarse directamente llamando al WhatsApp 15 6000 08 63. Anótalo. 15 6000 08 63. Puedes comunicarte con la 1480, con el programa Sin Pelos en la Lengua, y precisamente dar tu punto de vista, tu lectura, de acuerdo a lo que entendés y comprendés referente al tema que voy abordando cada miércoles. ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es la lectura que vos tenés? ¿Puede aportar la visión de cada ser humano? Aporta al entendimiento y al resultado de un análisis crítico que podemos hacer entre todos
para poder precisamente escribir una nueva historia y no repetir como se recordó ayer, y la marcha fue verdaderamente multitudinaria, que verdaderamente llena de alegría. Me hago cargo de lo que estoy expresando. Me llena de alegría porque verdaderamente en la Argentina se está despertando. En la época, temporada del 2025, precisamente abordamos el sembrar la semilla del amor para poder precisamente germinar ese fruto de amor. Y el amor no solamente se enfoca a que siento amor por una mujer o en viceversa por un hombre, como es la mujer que siente amor por un varón, sino el pensar en los otros, el sentir por las otras personas. Doy gracias porque yo tal vez no estoy atravesando lo que están atravesando otros países, con el temor y el miedo de las guerras, de las bombas, de los misiles. Tengo que dar gracias, pero no solamente dar gracias, sino precisamente como se hizo ayer. Me alegra y verdaderamente felicito a toda nuestra querida tierra Buenos Aires y Argentina, que se manifestaron, que precisamente se dio esa juntada de todos los ciudadanos a expresar que no están de acuerdo con esas guerras que se van dando, porque somos seres humanos en este siglo XXI, que verdaderamente hace falta que activemos esa conciencia humana y ese buen corazón que tenemos todos los seres humanos, sin distinción de líneas geográficas, porque somos seres humanos. Cuando mueren niños, mujeres, gente que no tiene nada que ver con la ambición, el egoísmo de los números económicos, es algo injusto. Y el hecho de que cualquier ciudadano del mundo se manifieste y exprese su descontento, verdaderamente demuestra que estamos ejerciendo la civilización que mostramos aparentemente del siglo XXI con tanto adelanto tecnológico. De igual manera, nuestra masa encefálica y nuestro corazón tiene que tener coherencia con ese adelanto que también nosotros hemos despertado, y de igual manera a nosotros nos toca, a los seres humanos, despertar y verdaderamente tomar el poder del raciocinio, de poder expresar lo que verdaderamente no nos agrada, porque supuestamente, según la educación del siglo XXI, estamos civilizados. Entonces, con cada actitud de cada ser humano, demostremos y expresemos eso, sin necesidad de poder ejercer la violencia, que para eso somos seres humanos civilizados. Así que, nada, verdaderamente felicitar a toda esa gente linda que se manifestó ayer en Buenos Aires y en todas partes del mundo que lo están haciendo, y eso me alegra porque es un despertar humano. Como lo dice el programa antecesor, ahora nos toca a nosotros. Les robo el título de su programa a Estela Ibáñez, que verdaderamente ahora nos toca a nosotros los seres humanos ejercer el poder del amor, sembrar esa semilla de la paz y eliminar esa violencia. Porque ya pasaron muchas generaciones cuando supuestamente no entendíamos y no comprendíamos nada, supuestamente, según la lectura de aquellos señores que vinieron a colonizar nuestra querida Latinoamérica. Pero no estamos en contra, en sus generaciones tenían otra lectura, otra visión. Ahora, de igual manera, me alegra haberlo escuchado, que en el anterior programa los hice emitir el expresarse del presidente de España, que estaba en contra
de las guerras, porque su mismo gente, los mismos habitantes de España, verdaderamente ejercieron el poder de decir basta a las guerras. Y eso importa mucho, y que toda nuestra querida Latinoamérica y el mundo se manifieste ante tanta barbaridad, ante tanta barbarie deshumana que hay. Así que nada, verdaderamente, como le dije, en esta temporada lo que vamos a hacer es empezar a pensar, como se los expresé al inicio de la temporada de este 2026. Vamos a empezar a filosofar, vamos a empezar a curarnos espiritualmente y a fortalecer nuestro espíritu y nuestra fe de que sí podemos nosotros, que sí todos los seres humanos vamos a cambiar esta historia de la humanidad. Como vamos a ir curándonos precisamente, sumándonos al humanismo, que el humanismo es más que un partido. El humanismo es un ser de sentimientos abriendo sus puertas a todo aquel que quiera sumarse. No interesa, no importa que sea de derecha, que sea de izquierda, que sea religioso o no religioso. Lo que verdaderamente interesa e importa es su actitud, el cambio que quiere generar en esta nueva generación, en este siglo 2021, no 2000, sino en este siglo XXI. Eso es lo que verdaderamente interesa. No empecemos nosotros a decir, ese de derecha no sirve, ese de izquierda no sirve, ese mormón no sirve, ese testigo de Jehová no sirve, ese católico no sirve. No. Nosotros no tenemos el derecho de prejuzgar la actitud de cada ser humano que puede cambiar, puede escribir una nueva historia. Eso es lo que tenemos que analizar, no empezar a decir, bueno, es que ese me puede traer un problema, o el otro de izquierda me puede dar otro problema. Muy claramente lo entendemos y comprendemos cada uno de nosotros que vivimos en un problema. Anoche se dio la suba de la nafta. Solo unos pocos tienen el derecho de ganar. Solo unos pocos son dignos de ganar. El trabajador no tiene derecho. El ciudadano no tiene derecho. Eso es lo que tenemos que analizar y reflexionar y ir curándonos todos y cada uno de nosotros, sumándonos al humanismo, porque verdaderamente, como les digo, el humanismo es más que un partido político, es un sentimiento, un corazón abierto donde abre sus brazos, recibiendo a todo aquel que quiere sumarse a hacer lo que le toca hacer desde su área, cambiando la revolución humana que nos toca a todos y a cada uno de nosotros ir escribiendo de acuerdo al don, habilidad que le corresponde a cada ser humano. Así que nada, el tema, como les dije, es el que vamos a abordar y precisamente les quiero invitar a que escuchemos esta expresión que hay referente a los 50 años del último golpe militar en la Argentina. Ustedes tienen el resultado de recordar, analizar y dar su punto de vista. Estás escuchando Sin pelos en la lengua, en la 1480. 24 de marzo del 2026, 50 años del último golpe que dio inicio a la dictadura cívico-militar que generó 30.000 desaparecidos, miles y miles de personas marchando que van apenas, como ves, hacia Plaza de Mayo. Entre los grupos que están manifestándose, fíjate, lo que es la militancia en la República Argentina que banca a la causa palestina. Está Ismael Jalil, uno de los referentes. Palestina existe.
de la comunidad árabe en Argentina. Ismael, ¿por qué estás marchando hoy? Estamos marchando porque a 50 años del genocidio en la Argentina, un nuevo genocidio se produce en el mundo, un nuevo ataque imperialista se produce en el mundo y las mismas causas por las cuales fue atacada la Argentina en el año 76, hoy la estamos sufriendo en los países del Levante y del Asia, como son Palestina, el Líbano, Irán. Y entonces nos levantamos en contra del enemigo de la humanidad, que es Estados Unidos de Norteamérica, el famoso y conocido imperio, autor de masacres interminables en todas partes del mundo y desde siempre, hoy con el patrocinio de su socio mayor, el sionismo. El Estado de Israel, que en sí mismo es una invención del propio Estados Unidos de Norteamérica para ser gendarme en la zona donde nunca hubo paz por culpa de Israel. Para que haya paz no debe existir administrativamente hablando, lo aclaro siempre, el Estado de Israel. Y solamente va a haber paz cuando exista Palestina libre del río al mar. ¿Qué mensaje le dan los musulmanes de Argentina a los musulmanes que están resistiendo en Asia Occidental? Que hay algo fundamental. En todas partes del mundo existe la cultura islámica y la cultura islámica es esencialmente una cultura de paz. Es una cultura de hermandad. Es una cultura que cuando actúa reacciona porque siempre ha sido atacada. No pueden registrar un solo ataque de los musulmanes a nadie. Es reacción pura cada vez que pasa esto. El ejemplo más claro lo tenemos con Irán. A Irán los atacaron, le mataron a 170 niñas en Minab y cuando reaccionó tirando sobre bases militares. El que escaló la guerra ha sido Estados Unidos e Israel, que están haciendo en el Líbano otra masacre. Por lo tanto, nosotros estamos aquí en la calle diciéndole a todos los hermanos, árabes y musulmanes, que nosotros estamos para resistir también con ellos. Y otra de las cuestiones claves, en la Argentina le decimos que no a la islamofobia, que se ha despertado en los últimos tiempos de manera gravísima y que impide que nuestra gente pueda profesar su religión con libertad, como corresponde y como teníamos garantizado en UNED. Gracias, Ismael. Abrazo. Bueno, acá ves lo que es impresionante, la cantidad de gente con las palabras de representantes de la comunidad islámica en la República Argentina. A ver el cartel. Son las imágenes de las niñas asesinadas por el anglo-sionismo el 28 de febrero pasado en el sur de Irán, en la ciudad de Minab, un nuevo infanticidio estadounidense, israelí, pero que hoy sus imágenes caminan también por las calles de la República Argentina en este 50 aniversario del último golpe de Estado. La bandera palestina y la presencia de la comunidad islámica que en esta sociedad argentina tuvo más de 300 desaparecidos vinculados a la comunidad árabe, cosa que no mucha gente sabe en Argentina. Vamos a ver hasta dónde se puede llegar. Muchísima gente. Mirá. Y este es el frente de esta columna. ¿Sí? Palestina libre, no a la islamofobia. Estados Unidos e Israel infanticidas. Algunas de las consignas que los carteles están presentes hoy en este 24 de marzo. Un pueblo que expresa la solidaridad con aquellos musulmanes que están resistiendo también hasta este nuevo embate que algunos quieren llamar
guerra contra la República Islámica de Irán. Un material exclusivo para Data Urgente desde Buenos Aires. Que te invitamos. Bien, mis queridos radioescuchas, pudieron oír ustedes la expresión precisamente de integrantes humanistas que estuvieron presentes en esa marcha, que es tal cual expresando lo que no gratifica verdaderamente, recordando 50 años del golpe militar que se dio aquí en la Argentina y que verdaderamente se va repitiendo en el mundo. Y precisamente si el humanismo expresa esto es porque no está de acuerdo, porque verdaderamente las muertes de estas niñas, que verdaderamente es algo fuera de lo común, 170 niñas, verdaderamente eso es humano, es algo de un ser humano civilizado, ese accionar, esa actitud de dar órdenes a lugares que no tienen que ver nada con sectores militares. Eso es lo que verdaderamente se expresó ayer la Argentina y es lo que me llena de alegría, no por el punto de vista de que se vaya a hacer violencia, sino mostrándose humanamente que se está despertando y en el mundo de decir basta a las guerras, a la violencia, porque esto no es... No sé cuál sea la expresión tuya, Marcelo, buenas noches, referente al expresar de esta situación que se dio ayer en Buenos Aires. Sí, ¿qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Con suma atención estaba escuchando las entrevistas, la calle. Sí. Y hay muchas cosas para tomar en cuenta. En primer lugar, el reclamo histórico de una sociedad que no quiere más genocidio ni desaparecidos. Sí. Y desde nuestro lugar, políticas que extorsionen a los trabajadores, estudiantes, jubilados. Lamentablemente vivimos hoy por hoy en una política donde se está repitiendo lo mismo que en aquellos años, en términos económicos y en términos sociales. Sí. No es la misma estructura de gobierno de facto con respecto a la actual, porque quien está gobernando lo eligió el pueblo. La mayoría. Sí, la mayoría lo eligió. Esa es la diferencia, pero en términos económicos, Argentina y el continente está sufriendo una política de capitalismo salvaje, de una especie de neoliberalismo de siglo XXI. Sí. Y en términos ya de la marcha, de lo que se vivió ayer, en todo el país, porque uno siempre habla de la Plaza de Mayo, sin embargo, hubo este tipo de encuentros en todo el país de la Argentina, sí. Ahora con esta especie de, lo digo así, de plus, con respecto a lo que también se discute y se marcha, como por ejemplo lo que expresó un referente con respecto a esa especie de islamicofobia o musulmanofobia. Algo que en nuestro país históricamente, en términos de pueblo, siempre nuestra población se fue formando en base a inmigraciones y a habitantes originarios. Sí. Y teníamos la condición de poder convivir en paz. Tal cual. Y poder compartir, por ejemplo, clubes de barrio, escuela pública, también privada,
de plazas, lugares públicos, y ahí podían, estadios de fútbol, en una tribuna pueden asistir hijos de inmigrantes judíos, árabes, italianos, gallegos, de Bolivia, de Paraguay, de todo el mundo. Y nadie va a andar diciendo o haciendo lo que realmente no corresponde, sino todos disfrutamos de un espectáculo. Como seres humanos. Exactamente, un gesto humanista. Siempre hemos tenido a nivel histórico. Hoy estamos viviendo esta situación de señalar al otro como la causa de los problemas. De los problemas, sí. Bueno, así como le puede tocar al pueblo judío, también le toca al pueblo islámico, árabe, cosa que en nuestro país todavía no tenemos esa diferenciación, lo que es musulmán, lo que es islam, lo que es... Nosotros, esto es a término personal, ¿no? Es una expresión muy mía. En nuestro país tenemos la condición de resumir todo en una expresión. Por ejemplo, el italiano del norte, del centro, del sur le decimos tano. Ya, para nosotros el italiano es tano, y puede ser del norte, del sur, y sin saber que en Italia hay enormes diferencias entre la Italia del norte y del sur. Lo mismo con los árabes. Tal vez decimos turco a los árabes. Gran error, porque no tiene nada que ver. No nada que ver, pero sí. Sin embargo, esa condición de llamarle turco al que tiene un apellido similar a los islámicos, musulmanes, en fin. Es decir, no entramos en ese terreno político territorial. Cosa que, evidentemente, Estados Unidos hoy está invadiendo territorios por una cuestión de energía, de recursos, lo que viene haciendo lo que viene haciendo siempre. Sí. Y esto que está referenciando desde la calle, el hecho de que haya una especie de fobia hacia el musulmán o el árabe o el islámico, es de, por lo menos mínimamente, nos tiene que hacer ruido. Es un llamado de atención. No caer en la tontera internacional, porque nuestro pueblo argentino tiene otra identidad humana, que es lo que vas expresando precisamente. Nosotros nos sentimos argentinos, a veces nos llaman arrogantes, pero es como una especie de escudo que nos ponemos, porque el hecho de ser argentinos, ¿qué es lo que queremos? Es ser un pueblo de paz. No, tal cual lo que estás expresando, Marcelo. Todo lo que decís ahora mismo, el hecho de ser argentino, es lo que venden a veces los medios de comunicación, que no son como es este medio de comunicación alternativo, que brinda precisamente sus micrófonos a todo aquel que quiera expresar lo no gratificante que está viviendo en su barrio, en su zona, o en su ciudad, en su patria, en el mundo, que venden que el argentino es arrogante, es soberbio, pero eso lo pongo como un marketing, una máscara de marketing que venden precisamente, que es lo que está haciendo ahora Estados Unidos, sembrando esa semilla de odio para poder diferenciar al musulmán o a cualquier árabe, lo que sea, que no es identidad del argentino, y eso no se conoce hasta que no se vive dentro de la cultura argentina, cosa que cuando vos palpás y sentís, vivís en carne propia, te quedás asombrado, porque tal cual lo que expresaste, se tiene esa lectura de que, bueno, los argentinos pasan el charco y se creen dioses, dicen, ¿no? Son soberbios y creídos. No, que lo hay en todo el mundo, eso, pero no, es un ser humano verdaderamente abierto a todos. Sí. Y en este tiempo de marchas por más, por una verdadera libertad, por decir nunca más a los genocidas, a los secuestros, a los desapariciones de niños, niñas, a los desaparecidos.
Y no más tampoco las políticas de extorsión al pueblo al trabajador pueblo y al recorte de derechos obtenidos. Se mezcla con una actualidad como es la fobia al otro por tener un origen determinado. Determinado, sí. En Argentina es algo que la historia tal vez borró. En nuestro país, conjuntamente con Uruguay y con Brasil, Sí. en la guerra de la Triple Alianza, cometimos también una especie de genocidio, Sí, sí. peleando contra el pueblo paraguayo, justamente siguiendo las indicaciones de la Gran Bretaña, Sí. porque veían en Paraguay un pueblo próspero, de recursos propios, de un adelanto bastante bueno Sí, económicamente y de identidad y soberanía como era Paraguay. el Paraguay. Sí. Pero claro, ese llamado de atención a la isla británica, que lo quiere dominar todo, Sí. hizo que, determinaron reuniones con quienes gobernaban en aquellos tiempos estos países, Brasil, Argentina y Uruguay, Sí. y se confabularon para la destrucción del pueblo paraguayo. Es algo que no está dentro de nuestra historia tan reconocido, Sí, y sí. tampoco se trata de que una generación tenga que pedir disculpas, sino que por lo menos conocer la historia de los grandes errores que hemos tenido, Como seres humanos. o que han tenido los gobiernos Los principalmente. gobiernos, más que todo eso. Sí, más por que eso todo. le decimos a las poblaciones, al ciudadano, y uno mismo, yo me lo digo a mí mismo y lo quiero Sí. transmitir y lo quiero A la audiencia, compartir. sí. Tengamos cuidado con lo que determinan los gobiernos, porque, como dice, acá tenemos el famoso Martín Fierro, que dicen, los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera, tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devora los de afuera. Verdaderamente es Entonces, algo... no debemos pelear entre hermanos, Tal entre cual. comunidades judías, musulmanas, de Bolivia, de Paraguay, Sí. de afros, en fin. De cualquier parte de Latinoamérica Claro, y del mundo. de hecho están viniendo inmigraciones del África, Sí, nuevas inmigraciones africanas, ya Sí. están teniendo hijos argentinos, sí, sí. ya esos chicos ya están, esos morenitos están yendo a la escuela o al jardín de infantes Sí, o al nivel inicial ya como argentinos, como argentino. hijos de senegaleses, nigerianos. Bueno, sí, Bueno, sí, sí. Es decir, es un pueblo abierto a toda A comunidad. una diversidad cultural del Pueb- mundo que... Comunidad china, coreana, Sí. es decir, asiáticos. No cometamos el error de caer en esa Claro. ignorancia que expresa los gobiernos del imperio. porque ellos quieren que en la calle haya enojo, haya bronca con el otro por ser o por Sí. tener un color de piel determinado, o una altura determinada, un cuerpo determinado. No cometamos ese error. El Tal pueblo es otra cosa. Nosotros en el barrio, en la comunidad, en el club, en la tribuna, en la escuela, nos tenemos que comportar y convivir como hermanos, convivir Convivir como con hermanos nuestros que- aciertos y desaciertos. y ¿sí? desaciertos. Pero Sí. cuidado con dejarnos llevar lo que desde arriba nos quieren señalar, que haya siempre conflicto como para tener la excusa de De invadirnos. invadirnos. Sí, tal cual lo que estás expresando, Marcelo Almirón, es algo grande y verdaderamente es un paso bastante hermoso y divino escuchar de un originario de la tierra argentina. Ese es el expresar del corazón de todo argentino que se da. Esa es la Argentina con la cual me eduqué también, mi formación primaria, parte del secundario. Sí, Teníamos esta impronta, no había tantos conflictos hace décadas. Hoy sí, hoy en las escuelas hay problemáticas Hay- de fondo. pero precisamente tiene que ver con los padres de la Sí. patria, que son de los emperadores, que a épocas pasadas, pero ahora son los emperadores del siglo XXI, que quieren dominar el mundo bajo
formación que ellos indican, que nosotros sigamos como pueblo. Entonces, el pueblo, por un lado, ya demasiado tiene con el día a día en lo económico, donde las políticas actuales no están resolviendo nada. Lo voy a decir rápido porque no es el tema la economía actual. Sí, sí. Pero tiene que ver igual, claro, tiene que ver. Ya van 3 años y la inflación sigue, el nivel de vida es malo, Sí. el nivel de alimentación o de nutrición y de vestimenta es malo del ciudadano argentino. Sí. Las importaciones o los productos importados que están llegando, por ejemplo zapatillas, por poner un ejemplo, Sí. son de muy mala calidad. Sí. Muy mala calidad. Sí, son económicas, son accesibles, son baratas, Sí. pero de mala calidad. De mala calidad, De mala calidad. que por muy barato o económico que sea un producto, si no tiene una Claro, calidad, lo barato sale caro, dice. sale caro, tal cual. Y, por ejemplo, el nivel de carne, lo que se está consumiendo ya es de cuarta calidad. Es de Sí. cuarta calidad. Sí, Si bien en Argentina el ciudadano promedio consume de tercera calidad, porque la primera va a Inglaterra. Imagínate vos. La primera imagínate calidad vos, va a Inglaterra. siendo la madre de la materia prima de la carne, la Argentina. El ciudadano común, el ciudadano, no, ni común, Sí, comemos la tercera línea de todo, sí, sí. pero ya estamos en cuarta, quinta línea. Bueno, Ese es el resultado que estás diciendo precisamente de la parte económica que es del... no sé, si de alguno que me diga que estamos comiendo alimentos de primera calidad, no significa que nos haga mal, Sí, sí, sí. porque hasta la cuarta, quinta calidad hasta tiene sus valores nutricionales, pero no es la primera. La primera se la está llevando Inglaterra o Estados Unidos. ¿Y a cambio de qué? A cambio de que eso ¿Qué mismo. ganamos? Que gana el ciudadano. Eso es el punto central y es lo que verdaderamente la manifestación, la marcha que se dio ayer es algo hermoso porque verdaderamente manifiesta el descontento con cada actitud que tiene cada gobierno de cada área de nuestro país, de nuestra región Latinoamérica y precisamente como es Estados Unidos y como estamos expresando no tiene que ver con el ciudadano de a pie que anda como nosotros en Estados Unidos por mucha tecnología Sí. avanzada. De igual manera viven como se vive en la Villa 31 o en distintos lugares que califican de una manera. En Estados Unidos, que es una extensión territorial grande, Sí. de costa a costa, pero hay tanto en el oeste, en el este, o en la zona norte, o en el sur, incluso que es más de zona ganadera, en fin. En poblaciones están sufriendo que en la actualidad la población, la generación actual, Sí, sí. está sufriendo suicidios, Y bastante a la- mayor escala, bastante el- fuerte. las Bastante adicciones, fuerte. las adicciones de alto nivel, Sí, psicosis colectiva. sí, sí. Es decir, el pueblo norteamericano no está viviendo ningún momento de alegría, ni es un derroche de salud. Al contrario, la salud es deplorable, comiendo Deplorable. comida basura, rápida, chatarra. Sí, sí. Los niveles de accidentes cardiovasculares son altos. En fin, accidentes son altos. La delincuencia sigue Es siendo bastante alta. extensa, es bastante extensa. La discriminación y el racismo está marcado. Es decir, ¿dónde está el pueblo perfecto? Perfecto, que quiere enseñar al Claro. mundo entero de qué manera tiene que vivir. No compremos el verso de la Estatua de la Libertad. Eso mismo, eso mismo. Tenemos nosotros nuestros referentes históricos, nuestro San Martín, nuestro Belgrano. En Bolivia tienen sus próceres también históricos. Sí. Bolívar, en toda la cordillera. Es decir, no estoy Tenemos hablando... ejemplos grandes del cual Sí. debemos tomar nosotros No- un... Y no estoy hablando de comunismo, ¿eh? No. Me estoy yendo al siglo XIX. Es decir, aquellos que pensaron en tener una población propia, territorio propio. Sí, sí. Y también mujeres que han luchado, Mujeres valientes, campesinas, luchadoras, sí, en todo el continente. en toda Latinoamérica. Es decir, ya desde ese tiempo la mujer tenía un protagonismo que la historia
que la historia no lo reflejó, porque quienes escribían la historia la escribían a su parecer. A su criterio de ellos. Y no es casualidad que quien escribió la historia argentina en un primer tramo fue Bartolomé Mitre, Sí. el fundador del diario La Nación, alguien que trabajó incansablemente para pelear contra el Paraguay, para que se asentara los ingleses y dominaran el ferrocarril. El ferrocarril. Es decir, Sí. todo para que justamente... Beneficios. Sí, beneficios para el extranjero, pero para unos los pocos. británicos principalmente. Ese es el tema. Cuando se habla de los extranjeros, no es de aquel trabajador que se va a Estados Unidos porque tiene que ayudar a la familia, porque en su propio país el costo es muy bajo del sueldo. Entonces es una persona que quiere adelantar y quiere que su familia crezca. Mira, No se habla de eso, sino de estos señores que vienen, invaden a cada país latinoamericano bajo la excusa de querer invertir, pero lo único que vienen a hacer es a verdaderamente robar legalmente. Me hago cargo de lo que estoy expresando, sí. porque es lo que van haciendo legalmente, utilizando a funcionarios que ejercen en el gobierno. Ya lo hicieron en el siglo XIX los británicos, en el siglo XX, al principio los británicos, después ya Estados Unidos. Siglo XXI, esto que no es tampoco referencia ni símbolo norteamericano, porque ya la población también, el pueblo norteamericano está cansado. Está cansado. Verdaderamente está extremadamente exhausto de toda esta vivencia que se está dando en el mundo, y es muy lo que estás expresando en Estados Unidos ya se ve, no es que lo estamos expresando solamente nosotros, se ve en las redes sociales, en los medios de comunicación que son igual que nosotros, digamos, alternativos. Claro. Que de hecho, Eduardo, las familias sí, de los que van a las guerras sufren enormemente, sí, enormemente. Llegan esos soldados totalmente enloquecidos y después, bueno, o se suicidan o cometen o salen como locos con el arma a las calles, a los tiros, causando terror. Yo haría a ver, ya que tanto arman el arquetipo del musulmán que pone bombas, que el negro que es delincuente, sí, que el no sé, que van armando cada lectura. Y vamos a hacer entonces también el arquetipo del norteamericano que vuelve loco de la guerra y empieza los tiros en la calle. Bueno, si quieren eso, hagamos eso, pero nuestro sentimiento no pasa por ahí. No va por ese lado. No. El humanismo precisamente es lo que expresa. Yo pienso que lamentablemente es un proceso que hay que superar para abrir los ojos una vez más de esto que está pasando, porque otra vez vuelven las políticas neoliberales, vuelve a aires muy similares a décadas pasadas. Sí. Pero va a haber un momento donde, está bien, se llevaron más recursos, pero tampoco les va a alcanzar. Tampoco les va a alcanzar y se van a dar cuenta que no es... no es viable lo que ellas, la actitud que están tomando y cómo están procediendo. Sí, sí, porque en definitiva también hay otras potencias que tienen un poder armamentístico enorme. Enorme y de igual manera están tomando cartas en el asunto. Económicamente ninguna solución. Sí, ninguna, tal cual. Es que ese es el tema, pero por eso, precisamente eso es lo que busca el humanismo, trabajar internamente en un cambio en función del cambio social que tiene que haber en nosotros. La revolución humana tiene que ser desde nosotros mismos, desde nuestra propia área, tal como fue ayer. Me encantó, yo sé que ha sido en toda la Argentina y es un ejemplo al mundo para que de igual manera se vayan manifestando, porque jóvenes expresaron mediante el arte del teatro de igual manera situaciones que se van dando y van callando a quien piensa, a quien verdaderamente está analizando y concientizando humanamente estas situaciones que se dan y dañan a la familia, porque lo que le sucede al padre, a la madre de familia en el área del labor, en el área del trabajo, repercute en la familia porque no puede llevar como quisiera el alimento
hacia su hogar o comprar lo que le pide tal vez el niño, lo que ansía. Por derecho tienen todos los niños poder disfrutar en familia y gozar, pero las decisiones que se toman en estos sectores de poder dañan, y verdaderamente es lo que estamos trabajando desde nosotros mismos, limpiando ese aire maléfico que nos dieron a inhalar para precisamente poder aprovecharse del otro. Y felicito nuevamente a toda la Argentina, desde Buenos Aires, Argentina, y a toda nuestra querida Latinoamérica que se manifieste. En Italia también vi a los jóvenes manifestándose contra toda esta animalada, perdón la expresión, esta animalada, esta barbarie que se está dando de estar matándose unos a otros. No importa de dónde es el ser humano, no importa musulmán, negro o como quieran definirlo, es ser humano y tiene el mismo derecho que Donald Trump, que no sé, que cualquier señor que está sentado en la banca del poder, tiene el mismo derecho. Tal vez no tiene el mismo poder económico, pero tiene el mismo derecho de gozar de paz, armonía y felicidad y disfrutar de su familia. Bueno, vamos a un tema musical para no cansar a nuestra querida audiencia. Estás escuchando Sin Pelos en la Lengua, en la 1480. Yeah, tú y yo solos contra el mundo. Tú y yo cruzando mirada, dos almas perdidas, dos vidas marcadas. El ruido del mundo nos quiere callar, pero en tu silencio yo sé la verdad. Tus manos me buscan, mi piel se estremece, contigo la duda siempre desaparece. Lo que está prohibido me sabe a piel, en cada suspiro me acerco a tu piel. Dicen que no va a durar, pero este fuego no va a terminar, aunque lo nieguen, aunque hablen de más, lo nuestro es eterno, no tiene final. Tú y yo contra todos, sin miedo a caer, si el mundo se apaga, contigo estaré. Tú y yo en la sombra, tú y yo en la luz, siempre en tus manos, sin pedir eco. Recuerdo esas noches, tu risa y mi oído, un beso robado, el tiempo perdido. Los sueños más grandes parecen tan cortos, contigo el camino se vuelve más loco. Si la vida nos pone barreras de acero, contigo la rompo, contigo me quedo. Que hablen, que inventen, que quieran parar. Tú y yo somos fuerza, que no va a acabar. Dicen que no va a durar, pero este fuego no va a terminar. Aunque lo nieguen, aunque hablen de más, nuestro eterno no tiene final. Tú y yo contra todo, sin miedo a caer. Si el mundo se apaga, contigo estaré. Tú y yo en la sombra, tú y yo en la luz, siempre en tu mano, sin pedir eco. Si caigo, me atrapas, si corres, yo voy. Tú y yo somos fuego que nunca se apagó. Tú y yo contra todos, sin miedo a caer. Si el mundo se apaga, contigo estaré. Tú y yo en la sombra, tú y yo en la luz, siempre de tu mano, sin pedir eco. Yeah, tú y yo hasta el final. Tus ojos reflejan el cielo y el mar. Contigo no hay miedo, me atrevo a volar. Promesa sin tinta, grabada en piel. Juramos la vida con sabor a miel. No importa el destino, lo puedo cambiar. Si tú estás conmigo no existe final. El mundo es tan frío, pero tú eres sol. Mi norte, mi fuerza, mi única razón. Tú y yo sin cadena, sin duda, sin freno. Vivimos la vida, jugamos al fuego. Si caigo me atrapa, si corre yo voy. Contigo la historia la escribo yo. Que el tiempo se pare, que nadie nos vea. Tus labios me llaman, mi alma te espera. Grito al silencio, pacto en el viento. Tú y yo somos todo en este momento. Tú y yo contra todo. La Rubí. Seguí escuchando Sin Pelos en la Lengua con Eduardo Espíndola Durán en la 1480.
Si criticas al capitalismo, no puedes beneficiarte de él. Y esta frase en realidad no tiene mucho sentido. Porque, a ver, vivir dentro de un sistema económico no significa que no puedas ser parte de él y al mismo tiempo ser crítico. ¿Por qué? Porque no puedes dejar de participar en el capitalismo así como así. Porque todos tenemos que trabajar, comprar comida, pagar renta, usar tecnología, entre otros. Y todo esto ocurre dentro del mismo sistema. Es como decir que no puedes criticar el tráfico si te mueves en coche. O que no podrías criticar al gobierno porque pagas impuestos. Porque participar de un sistema no significa que estés de acuerdo con él. Porque, a ver, de hecho, desde la teoría clásica, Marx nunca condena como tal tener cosas. Y tampoco condena el disfrute de las mismas. Porque el problema no es que alguien tenga un iPhone, un café caro o ropa bonita. La crítica es quién produce la riqueza, cómo se distribuye y quién se beneficia en realidad de este sistema, mientras que otros viven en precariedad. Por ejemplo, si una sociedad produce enormes cantidades de tecnología, riqueza y bienes, pero al mismo tiempo tiene desigualdades enormes entre quienes poseen el capital y quienes trabajan para producirlo, la crítica entonces es estructural, no moral. Porque la idea no es que no disfrutes de tus cosas. Se trata de preguntarte por qué la riqueza está concentrada en ciertos sectores. Ahora bien, ¿podrías dejar de consumir ciertas cosas para dejar de apoyarlos? Claro que sí. Cuando alguien te dice muy cómodo de tu parte andar criticando el capitalismo desde tu iPhone, está cambiando la conversación por completo. En lugar de discutir la desigualdad, poder económico, condiciones laborales, la discusión se reduce a si tú consumes algo, porque se pasa de crítica a un sistema a un ataque personal. Porque el hecho de que utilices tecnología no invalida que critiques al sistema que la produce. Porque de hecho, muchas personas que han criticado el capitalismo viven de hecho dentro de él. Porque criticar el capitalismo mientras vives en él no es necesariamente hipocresía. Es precisamente así como empiezan los cambios. Estás escuchando Sin pelos en la lengua. En la 1480. Murió Jürgen Habermas, uno de los grandes pensadores del siglo XX. Habermas, un filósofo y sociólogo alemán que se crió durante el nazismo, dijo que a los 15 años escuchó por radio los juicios de Nuremberg, los crímenes de guerra de los nazis, y notó que la gente que lo rodeaba, en lugar de conmocionarse por el silencio y la complicidad frente al horror que vivieron, se quejaba sobre cuestiones de procedimiento, la jurisdicción del juicio y cosas que no iban al caso. Y a él, que se asumía como una persona sensible, esto lo traumó para siempre. El hecho de una inhumanidad colectiva realizada por toda la sociedad en la que vivía, y decía que esto abría la posibilidad de que el país recayera de nuevo en ese delirio que partió en dos a la historia de la humanidad. El fascismo construyó un mundo donde el otro dejaba de ser una persona y pasaba a ser un objeto. Judíos, comunistas, gitanos, homosexuales, vidas reducidas a piezas descartables de una maquinaria de guerra y poder al servicio de unos pocos. 80 años después, estamos volviendo a vivir una ola de inhumanidad global. En Estados Unidos, Donald Trump gobierna extorsionando a los países a través del comercio, bombardeando países, secuestrando mandatarios y persiguiendo migrantes a través del ICE. Un escuadrón que solo se distingue de la Gestapo porque usan la cara tapada y no tienen uniformes de Hugo Boss. Trump ha logrado su objetivo, destruir el orden internacional que se había construido luego de la Segunda Guerra Mundial justamente para evitar que el genocidio y el terror vuelvan a ocurrir. En Gaza, el gobierno de Benjamín Netanyahu ha llevado adelante un verdadero genocidio, asesinando a 75.000 palestinos, más de 20.000 niños y barriendo con la infraestructura y el medio ambiente de la franja. Y esta lógica se replica en otros países. Jair Bolsonaro intentó un golpe de Estado en Brasil a los ojos de todos. Víctor Orbán desmantela... Bien, mis queridos amigos, amigas, señores, señoras, estaban escuchando precisamente la visión que tuvo precisamente Jürgen Habermas, un filósofo sociólogo alemán. Y ustedes saben que el alemán, ¿qué visión tenemos nosotros? Las historias contadas, los que no hemos vivido en ese país de Alemania, las atrocidades que se dio. Pero precisamente estábamos hablando con Marcelo Almirón de que determinadas situaciones que se den o que uno critique a determinados sectores del capitalismo y utilicemos determinados dispositivos del capitalismo no implica que no critiquemos, no implica que nosotros no estemos de acuerdo. Lo mismo este filósofo, sociólogo, que tuvo la visión de escuchar el juicio a los asesinos de esas épocas y de ver la lectura de la gente, del entender o reclamar o decir simplemente enfocado en jurisdicción que le tocaba o no le tocaba, o el formato que tenían de llevar el caso o no. Cosas que no tenían nada que ver con la situación de lo que se está dando y se está repitiendo ahora mismo. Es por lo que
insistentemente pregono el tema del humanismo. Todo habitante ciudadano del mundo, en primer lugar, es ser humano. Es ser humano. Y los asesinatos que se están dando nuevamente, como lo expresamos y escucharon, de los niños, niñas de un colegio que no tienen nada que ver, no tiene que ver que si es de Irán, que si es musulmán, que si es África, no, es un ser humano, son niños, puede ser cualquier niño de nosotros que puede tocar. Eso es lo que tenemos que analizar. No ver puntualmente, bueno, no es que yo soy de derecha, bueno, ese es de izquierda, bueno, vamos a darle palo a ese. No. El objetivo principal que tiene que eliminarse y darse cuenta ahora y reflexionar el ser humano, que basta de este sadismo humano, basta de esta maquinaria del horror que pareciera que no están civilizados y siguen ejerciendo el poder de utilizar el dinero del ciudadano, utilizar las recaudaciones que suele hacer cada país, cada gobierno de cada país, cada gobierno de turno, sin pensar en el otro ser humano, que también está trabajando porque quiere ser feliz, no para que utilicen su dinero comprando armas, tanques, misiles, sino pensar en el otro ser humano. Nosotros miramos en noticias, leemos en periódicos, escuchamos en radio, vemos en la televisión muertes de gente inocente, muertes de niños, angelitas, angelitos, que no tienen nada que ver con los números económicos de ingreso de cada potencia económica. ¿Tiene el derecho de morir ese niño? ¿Tiene el derecho de morir esa niña? Esa madre inocente que está trabajando en un colegio, ¿tiene el derecho de morir? Eso es lo que tenemos que verdaderamente fortalecer nuestro espíritu, nuestra fe, en que podemos cambiar eso. Nosotros, todos los seres humanos, gozamos de ese poder, de ese potencial que precisamente expresa el humanismo y abre sus brazos para que todos se sumen a escribir una nueva historia, a no repetir esas mismas atrocidades que los que pagan precisamente son los niños, porque nosotros los adultos tenemos el cuero, perdón la expresión, tenemos el cuero, la espalda para soportar atrocidades, golpes que caemos, nos levantamos y nos vuelven a dar otra vez para que volvamos a caer. Ponen piedras en la rueda para que siga girando ese ser humano que quiere verdaderamente brindar un futuro mejor de verdad para su familia, para sus hijos, que es lo que verdaderamente tenemos todos y cada uno de nosotros a hacer. Reflexionar, analizar y ejercer ese poder de amor, de sembrar esa semilla de amor para vivir en armonía, pensando en los hijos, de sus hijos, de mis hijos. Eso es lo que tenemos que analizar. No pensemos de aquí a mañana. Bueno, yo ahora tengo mi trabajo, puedo irme a Miami. No, yo me voy a Francia a ver la Torre Eiffel. Ese boludo que se la busque, ese gilipollas que se la busque, ese Acopaibao que se la busque. No, pensemos verdaderamente que ahora gozamos del poder de expresar nuestro sentir como se lo hizo aquí en la Argentina ayer, recordando precisamente esto de los militares, del golpe militar.
No son malos todos los militares porque son seres humanos, pero sí, si utilizan la fuerza para dominar a otro ser humano y beneficiarse solamente de ello y concentrar la riqueza para unos pocos, eso sí que no es humano, ni verdaderamente demuestra que estuviera civilizado, aunque tenga los mejores coches de alta gama, aunque gozara de las mansiones que todo mundo ansía. Eso es lo que verdaderamente nosotros tenemos que trabajar. Por eso es el motivo y la causa que les digo que nosotros vamos a empezar a pensar, a filosofar, a curar ese espíritu de debilidad que tenemos, de tener fe en nosotros mismos, que sí podemos escribir una nueva historia, que sí podemos crear un mundo de paz, armonía y felicidad, no sometidos bajo la violencia de las armas y vivir con miedo y temor de que si mañana me despiden del trabajo que hago, las cosas tienen que ser equitativas. Eso que está expresando él es un alemán, que todos pensamos que los alemanes eran unos animales, unas bestias, pero es un pensador, un ser humano que no estaba de acuerdo con el accionar de quienes eran gobiernos en esas épocas. Lo mismo que puede pasar en toda nuestra querida Latinoamérica y el mundo, y lo mismo que está pasando ahora mismo, que los estadounidenses, el pueblo, el poder de cada nación, verdaderamente no está de acuerdo, está cansado, están cansadas. La sociedad está cansada de tanta animalada, de tanta barbarie, de tanto canibalismo. Lo digo metafóricamente porque es lo que está sucediendo. Verdaderamente me encanta eso, que nosotros tenemos que despertar, tenemos que empezar a pensar, a filosofar. No dejar que el capitalismo siga construyendo una sociedad sin mente, sin entendimiento, sin conocimiento. Hacernos como unas máquinas autómatas. Nosotros tenemos la capacidad de pensar, de analizar, de reflexionar, porque eso es lo que hace ahora mismo el capitalismo. Simplificarte el trabajo de pensar. Preguntar, ¿querés alguna cosa, tener conocimiento? Preguntarle a la IA, preguntarle a la máquina, tantas instructoras que hay que nos van a simplificar supuestamente el trabajo, pero estamos perdiendo el ejercicio de la mente, de poder crear soluciones verdaderas que todos podemos. Pero ¿cómo se puede hacer? Desde la revolución humana interna que tenemos cada uno de nosotros. Verdaderamente, esto de este filósofo alemán es algo que nos invita a cada uno de nosotros a reflexionar, analizar. Marcelo Almirón, no sé cuál sea la lectura de la expresión que hizo este filósofo referente a las vivencias que se dieron en Alemania y el resultado de la misma gente asistiendo en el juicio. Claro, justamente lo que estábamos escuchando, que se compromete con el estudio de la sociedad, estudiándola y convirtiéndose en filósofo, sí. Que surge de aquella observación de la población, sí, ante un hecho que entendía era de enorme significación. Sí, significación, sí. Sí, sí. Sin embargo, había como una especie de mirada con cierto desdén de la población. De la población misma. Bueno, es lo que estamos viviendo hoy. Hoy la población parece como que no vivió la década del 70, como que no vivió el comienzo de los 80, como que no hubo guerra de Malvinas, como que no hubo represión, como que no existió la persecución por pensar distinto, la censura.
Sí. Parece como que la sociedad se está moviendo como si todas esas atrocidades nunca hubiesen existido. Ya. Y es algo que está fuera de lugar, que es lo que expresa precisamente. A tal punto el comportamiento de los dirigentes actuales, Sí. gobierno, parlamento, Sí. es de mezcla de infantilismo y demencia. Hasta diría que los infantes, los chicos son mucho más humanos, más un gesto de ternura, pero estos dejan mucho que desear Sí. verdaderamente en su actitud que tienen como seres humanos. Entonces, pero veo la sociedad muy estancada, muy pasiva, como que todo le da lo mismo. Sí. Es el resultado también del consumo de redes sociales, de tecnología actual. Sí. El cansancio, está bien, puede haber bronca, cansancio, se puede justificar. Sí. Pero ya pasó un tiempo considerable como para que demos cuenta que esto es una entre fantochada y fantasía. Sí. Es tal cual. todo imaginario. Todo imaginario. La cuestión que vemos también el efecto de que el tiempo pasa rápido. Ya estamos entrando en abril. Mirá. Como si nada hubiese pasado. Porque en realidad no pasó nada. Sí. No hay nada que nos pueda realmente significar un cambio colectivo. Colectivo. Sí. Sí, es cierto. A nivel individual hay que trabajar muchísimo. Y esto que propone el humanismo de trabajar internamente es sí. muy interesante, muy importante además. Pero en términos colectivos o sociales, lo vuelvo a reiterar, no hay ninguna solución, ni económica ni social, y ya son 3 años. Sí. Pero volviendo al tema de la dejadez o de ese desdén, de la mirada hacia otro lado de una población, el hacer vista, es decir, dejar pasar. Hacer la vista gorda de cosas Claro, parece como que nunca hubo ni represión, ni genocidio, ni secuestros, ni desaparecidos, ni guerra de Malvinas, ni conflictos sociales, no hubo censura, no hubo persecución a periodistas o artistas. Sí. En fin, parece como que eso nunca hubiese pasado. La sociedad hoy está como adormecida, idiotizada. Y bueno, refuerza mi idea que esto va a servir porque para darnos cuenta de que esta política o estas fórmulas o recetas no sirven para nada, sirven para el hambre de la población, para intensificar más el hambre precisamente. Sirve para el endeudamiento eterno. Sí. Y con solo ver los números también de la educación, hoy por hoy en Argentina, son bajos niveles de educación. Conflictos sociales, pero también problemáticas de la vida urbana, es decir, un gran porcentaje de la población consumiendo gaseosas, consumiendo comida chatarra, precisamente, psicofármacos, cocaína, adicciones, accidentes, suicidios. Es decir, los números de todos estos problemas de fondo son muy altos. En Buenos Aires, por lo menos, en Rosario, muy altos, muy altos. Es decir, es preocupante. Es preocupante y bastante no preocupante, bastante preocupante. ¿Y qué está haciendo un gobierno como el actual ante todo esto? Nada, recortar oficinas. Y además, recientemente tuvimos otro gobierno muy de tinte similar, que fue el de Mauricio Macri. Es decir, no es que hace 20 años. 20 años, recientemente. Hace un par de años nada más. Hace un par de años nada más. Sí. Precisamente todo eso que estás expresando, Marcelo Almirón, es algo muy bueno para que recordemos y veamos precisamente las situaciones que se han vivido en la Argentina. No es que fue hace muchos años, tal cual estás expresando, pero estamos viviendo anestesiados precisamente porque el sistema se encarga de, perdón la expresión, de idiotizarnos a todos y hacernos individualistas, pensar en
en nosotros mismos, simplemente pensar que, bueno, yo trabajo, llego del trabajo, llego a casa, duermo, saludo a mi mujer, bueno, veo noticias, veo esto, me duermo, bueno, ya el día pasó, eso es lo que decimos, el día pasó, sí, el día pasó para vos, que bueno, no tuviste ningún contratiempo que se te dio, pero hay otros seres humanos, no estás solamente tú. El tiempo pasó y verdaderamente pasó por pasar, porque no ocurrió un cambio que es necesario. Simplemente mañana me levanto, vuelvo a trabajar, a seguir la rutina diaria de siempre, pero pensando solamente en mi persona, porque tal vez la piedra no me llegó al zapato, y eso es lo que tiene que eliminar precisamente ahora el ciudadano para analizar. Lo pongo como ejemplo el desastre que se dio en Formosa. Formosa fue los desastres naturales que se dieron recientemente, recientemente, sí, en Tucumán esos desastres, pero es como ejemplo. ¿Por qué lo pongo de esta manera, contrastando con la realidad? Para que tengamos en cuenta, y nadie está seguro, por mucho que tengamos una empresa de mejor calidad y que nos ofrezca la seguridad hasta para la vida, pero no hay nada seguro. Nadie está libre de nada, y son ejemplos que a veces nos muestra la misma naturaleza, que habiendo personas en Tucumán, en cualquier sector que se den desastres naturales, han luchado para alcanzar la cúspide donde se encuentra cualquier ciudadano, pero de la noche a la mañana el desastre los deja en nada. Entonces debemos tomar como ejemplo de una muestra que también a cualquiera de nosotros nos puede dar esa situación, se nos puede dar. Y no decir, bueno, no pasó nada, porque cada ciudadano tiene que despertar y luchar contra esa tormenta del capitalismo, que lo único que le interesa son los ingresos económicos. No es malo los ingresos económicos, los repito redundantemente, no es malo, pero sí manejar y redistribuir en equidad. No solamente pensar en mi persona, sino pensar en los demás. A la escala que le corresponde al otro ser humano, trabaja más de 12 horas para poder ganar y poder llevar felicidad a su familia. Pero no, si nosotros solamente pensamos en que somos solos, estamos fortaleciendo a esa maquinaria de la maldad, esa maquinaria que verdaderamente solamente le interesa beneficiarse de todo aquel ciudadano que tal vez no tuvo la oportunidad que él sí la tiene, sea hombre o mujer. Y eso no es humano, eso verdaderamente no es humano. Es lo que tenemos que ir trabajando. Que bueno, les voy a dar este tema que traje para hoy, que es un objeto. Un ser humano es un objeto. Nosotros los seres humanos somos objetos. Le voy a dar la definición. Y cada uno de ustedes tiene la capacidad de analizar y encontrar el resultado. Analizar, contrastar con su propia realidad. Un objeto es cualquier entidad inanimada, física o conceptual, que puede ser percibida, manipulada o ser el centro de la acción de un sujeto. Así que un objeto es algo inanimado, algo inerte, algo muerto, algo físico, algo que verdaderamente el ser humano puede manipular. Les doy ejemplo de esos objetos. En la tecnología están los televisores, las computadoras, medicamentos,
herramientas que hay. En la parte estructural de los objetos están las viviendas, los puentes, los edificios. Y de uso diario, objetos que tenemos son los platos, tenedores, ropa, una diversidad de objetos que hay. Pero verdaderamente nosotros los seres humanos somos objetos. Somos números que pueden manejarnos a lo que les beneficia a unos pocos. Eso es lo que cada uno de nosotros tenemos que analizar precisamente para cambiar y escribir una nueva historia, pensando en el futuro de nuestros hijos, pensando en el futuro de los hijos, de sus hijos, de nuestros hijos, no solamente pensando de aquí a mañana. Bueno, yo ahora tengo mi trabajo, estoy tranquilo, y ¿qué me interesa el otro que no tiene, que se la rebusque? No. Nosotros tenemos que concientizar, activar nuestra mente, que no piensen por nosotros los que se benefician para sí mismos, porque es importante que nosotros seamos personas que tengan la capacidad de fortalecer esa fe que está debilitada, de poder iniciar esa revolución humana que empieza desde nuestro ser, cambiando esa parte egoísta que solamente pienso en mí, siendo individualista, olvidándome que el otro ser humano tiene el mismo derecho que tengo yo. ¿Y cómo vamos a ir trabajando en esa área? Curándonos de ese egoísmo que nos dieron a inhalar mediante el aire maléfico de la herencia del capitalismo. Simplemente es siendo honestos, conscientes, enseñando a nuestros hijos que aprendan a ganar cada peso con honor y dignidad, no engañando a aquel que tal vez no tiene la capacidad de comprender el cambio de $1, el cambio de €1, el cambio, no sé, de una moneda, sino siendo honestos como empresarios que somos, respetando el derecho de cada trabajador y laburante. Bueno, vamos a ir para ir cerrando. Precisamente vamos a escuchar otro que es lo que verdaderamente era antes la familia, lo que eran los vecinos, lo que verdaderamente sentían el apego, que eran como familias, y es lo que tenemos que recuperar nuevamente. Antes los vecinos eran familia. Antes los vecinos eran como hermanos. No existía esa frialdad de hoy, donde ni siquiera sabemos quién vive al lado. En aquellos tiempos, si alguien cocinaba de más, mandaba un platito al vecino. Si se enfermaba alguien en la casa, ahí estaban todos para ayudar. Era común dejar las puertas abiertas, porque había confianza y seguridad. Los niños no necesitaban tanto entretenimiento. Bastaba salir a la calle y juntarse con los vecinos para inventar juegos que duraban todo el día. Y lo mejor, no importaba si había dinero o no, porque la compañía y la amistad eran suficientes para ser felices. Hoy, en cambio, vivimos encerrados, cuidando que nadie se acerque demasiado. Ya no se escucha a un vecino, le ayudo con la carga, o un pase a la casa a tomar cafecito. La desconfianza nos ha robado ese calor humano que antes nos hacía sentir acompañados. Lo triste es que ahora, aunque estemos rodeados de gente, nos sentimos más solos que nunca. Antes, el barrio era una gran familia. Hoy, apenas cruzamos miradas con quien vive al lado. Quizás por eso tantos extrañamos esos tiempos, porque en cada calle había unión, solidaridad y cariño, cosas que el dinero no compra y que la modernidad nos arrebató. Bien, mis queridos oyentes, radioescuchas, ciberescuchas, escucharon precisamente lo que eran los vecinos antiguamente, lo que era el sentir como si fuéramos una familia. Eso es lo que verdaderamente ahora tiene que volver a recuperar, esa humanidad, ese sentir, porque cada ser humano tiene un buen corazón. Tomemos como ejemplo a los niños, tomemos como ese ejemplo esos niños que no discriminan a nadie, esa inocencia,
ese amor que tienen esos angelitos, que conociéndose en sociedad, vamos a tener verdaderamente seguridad de nosotros mismos. No como ahora sucede, tal cual expresó. Vivimos en el mismo edificio. No conozco al de el piso de arriba mío, ni al de abajo. No conozco a mi vecino, no sé quién es, porque cada uno sale como autómata. Cada uno sale como si fuera un zombie, corriendo, acelerado. Eso es lo que tenemos que bajar precisamente, como aprovecho para enviarle un saludo a Cecilia Potente, que espero pronto esté con nosotros nuevamente saludándonos, que fue lo que expresó ella en uno de sus programas. Bajar un cambio de acelerar la moto. Bajemos un cambio, que eso es lo necesario para confraternizar, sociabilizar entre nosotros, entre todos los seres humanos, para conocernos y verdaderamente, como lo dije antiguamente, si había un platito de más, le invitaban al vecino, le decían: hola vecina, vecino, mira que me sobró, ¿querés? Vení, toma un cafecito, vamos a matear juntos, vamos a compartir cómo te fue el día del trabajo, qué hiciste, qué hizo tu nene en la escuela, cómo le fue. Eso es sociabilizar humanamente. Eso es lo que tenemos que recuperar cuando verdaderamente nosotros volvamos a ser como niños. Eso va a cambiar la historia, no como niños rebeldes que por rebeldía necesito una bomba para tirarlo a mi vecino, necesito un misil para tirar al vecino país, como niños soberbios. No, necesito tanques, te voy a comprar, préstame vos el dinero, yo te voy a comprar los tanques. Total, me vas a cobrar intereses y encima vas a tener una venta más, porque te voy a comprar los tanques, porque mi vecino me está molestando. No, eso no. Eso es de niños soberbios, niños que verdaderamente no sintieron el amor de un padre, de una madre. ¿Por qué? Porque el sistema se encarga de robarles el tiempo y el espacio de cada ciudadano, de cada padre y madre de familia. Porque para llevar el pan al hogar tiene que trabajar 12, 14 horas. Y entre que retorna a su casa tiene que esperar el colectivo, el autobús, para retornar a su casa 2 horas. Y 2 horas de viaje. Cuando llega, el nene, la nena, el chaval, la chavalita, el pibe está durmiendo. ¿Qué amor recibe ese hijo, esa hija? Si su padre, su madre no tuvo tiempo, porque el sistema se encarga de robarles el tiempo y espacio. Y eso es lo que precisamente cada miércoles les digo. Nosotros hacemos un balance económico, sabemos cuánto dinero tenemos, pero verdaderamente sabemos cuánto tiempo de vida nos toca o nos queda. No, ¿verdad? Entonces es necesario que cada uno de nosotros trabajemos en función de un cambio social humanista, un cambio de verdadera humanidad, con sentimientos de amor, pensando en la otra persona, pensando en el sentir de la otra persona, que yo tal vez pueda ayudarle, no económicamente, no precisamente se expresa eso, siendo consciente, este hombre trabaja 12 horas o 8 horas fuertemente, es consciente, honesto en el trabajo, pues merece que le pague esto. Esta mujer deja a sus hijos, a sus hijas, para cuidarme los míos porque necesita dinero, merece que le pague este sueldo con honestidad. Esa es la actitud que tiene que tener cada persona, cada ser humano, para ir curando precisamente esta maldad que tiene la maquinaria del
egoísmo para poder terminar con esta violencia que vivimos. Violencia, como suelo decir, no solamente es física, que eso es lo que apuntan, sino de muchas maneras y de muchas formas que se ejerce la violencia cuando vulneran la soberanía de cualquier país latinoamericano. Eso es violencia, así que entre todos vamos cambiando y precisamente aportando para cambiar nuestra historia. Bueno, hemos llegado al final del programa, esperando que haya sido del completo agrado de todos y cada uno de ustedes. Me voy despidiendo para reencontrarnos el próximo miércoles, obviamente con la despedida de nuestro querido Marcelo Almirón. Bueno, realmente un programa donde cumplimos con tu objetivo, que es el de reflexionar, filosofar y pensar, ni más ni menos, pero pensar con el sentimiento bien humano, sentir y pensar, que es el lenguaje que dice la verdad, como dijo Eduardo Galeano en su tiempo, y que es el tiempo de siempre. En realidad queremos que sea así, sentir y pensar. Bueno, como siempre, encantado. Yo soy partícipe de tu programa, pero también espectador de lujo en la 1480. Gracias Marcelo Almirón. Ahí estuvieron escuchando, que verdaderamente es un honor también tenerlo, intercambiando el punto de vista, la visión que tiene cada uno, y él, que es en el área del fútbol. Es buenísimo, que el fútbol es algo hermoso que une gente, y eso es lo que tiene que pasar precisamente. La paz no es simplemente la ausencia de guerra. La paz genuina es la reina, la que reina cuando todos los habitantes de este planeta pueden vivir gozando de una auténtica felicidad, libres del temor y de la ansiedad que provocan las armas nucleares, el hambre, la pobreza y la discriminación. Chao, 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 chao. La gente está diciendo en todas partes que la guerra es un desastre. No son campos minados lo que anhelo, ni los cielos enturbiados de terror. No se compra la justicia, desterramos la avaricia, defendemos los derechos por amor. Es tiempo ya de igualdad, es tiempo ya de la nueva humanidad. Nuestro lema con urgencia es la paz, la no violencia. Somos uno con el mundo al caminar. Somos uno con el mundo al caminar. Somos uno con la... Esta es la causa de las mujeres y hombres valientes.